Hola, sean bienvenidos una vez más a este canal para así poder continuar la enseñanza del discipulado. Damos gracias a Dios de llegar a vuestros hogares, a vuestras vidas a través de este canal. Y si ustedes anhelan adquirir este ejemplar que tiene como título el discipulado y como subtítulo Nacidos para ser diferentes, del autor Pastor Manuel Lauriño, lo pueden adquirir en Amazon. También están a disposición El secreto de la luz y El cursillo de matrimonios. Y así iniciamos el tema número 15, que tiene como título 10 maneras de conocer la voluntad de Dios. 10 maneras de conocer la voluntad de Dios que están registradas en el libro del discipulado, respaldados con la palabra de nuestro Dios. Ahora, la definición de hacer la voluntad de Dios, la definición de la voluntad de Dios es la mente de Dios y el corazón de Dios revelado en él ahora. ¿Qué quiere decir? Que Dios pone el querer y el hacer en nuestras vidas para así nosotros poder hacer su voluntad. Ahora, cuando hablamos de voluntad de Dios, es hecha cuando nosotros conocemos la palabra de nuestro Dios. Por eso estamos dando esta enseñanza del discipulado para así poder transmitir a toda la humanidad, a todos nuestros suscriptores, de los cuales nosotros vamos a comprender la perfecta voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que la perfecta voluntad de Dios no nos añade tristeza, sino que nos enriquece, nos llena de paz. A través de cual sea la circunstancia, hay un descanso y una tranquilidad para nuestras vidas. Y así vamos a iniciar. Sabemos que Dios es nuestro diseñador. Tu asignación y mi asignación vino con un diseño. ¿Y cuál es ese diseño? Hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahora, el Dios que tenemos es un Dios bueno. Cuando Él nos llama, nos da un ayudador, nos da un guiador, nos da un consejero, que es nuestro amigo el Espíritu Santo, para así nosotros alinearnos a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué Dios deja su ley? ¿Por qué Dios deja su palabra? Porque como humanos tenemos luchas y tenemos batallas de alinearnos a la voluntad de Dios. Pero Dios en su perfecta sabiduría y perfecta bondad ha establecido su palabra para ayudarnos a nosotros ser guiados. Entonces, iniciamos con el Salmos capítulo 32, verso 18. ¿Qué nos enseña el Salmos 32, verso 18? La palabra de Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la promesa que Dios nos da para iniciar este discipulado de 10 maneras de conocer la voluntad de Dios. Dios nos promete en el Salmos 32, verso 18, te haré entender. ¿Qué nos va a hacer entender? Su voluntad. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, derechos, pero su fin son caminos de muerte. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Por qué el Señor dice, sobre ti fijaré mis ojos? Él es el diseñador y hemos sido asignados ya con un diseño. ¿Cuál es ese diseño? ¿Cuál es ese diseño? Que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, asignados para exaltar, alabar y enaltecer el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué Dios demanda de que nosotros hagamos su voluntad? Para ser de bendición a otros y nosotros alcanzar bendición. Acuérdate que tienes un diseñador y que el diseño es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces, continuamos con el libro de Job, capítulo 12, versículo 13. ¿Qué nos enseña el libro de Job? Con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Yo recuerdo cuando era niña,
Mis tíos decían, come, Katy, lechuga, que la lechuga te da la inteligencia. Y un niño todo cree. Hoy comíamos lechuga como no te imaginas. Pero la palabra de Dios nos enseña que con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Benditos sean los alimentos, porque por su palabra los alimentos son santificados, nos nutren y nos alimenta. Pero la Biblia me dice que con Dios está ¿qué? La sabiduría. Con Dios está el poder, con Dios está el consejo y con Dios está la inteligencia. Todo lo que nosotros adquirimos, todo lo que nosotros recibimos, todo lo que aprendemos, viene de parte de la voluntad de Dios. Así que si tú quieres adquirir sabiduría, inteligencia, consejo, poder, alíñate a la voluntad de Dios. Alineémonos a la voluntad de Dios. ¿Es perfecta la voluntad de Dios? Claro. Hay personas que dicen, hay una voluntad permisiva. A mí la Biblia me enseña que la voluntad de Dios es perfecta. Cuando nosotros decimos voluntad permisiva, no es voluntad permisiva, son las malas decisiones que nosotros tomamos, las malas opiniones que nosotros recibimos y no nos queremos alinear en la palabra de Dios, entonces vienen consecuencias de tragedia, de aflicción a nuestra vida por nuestras malas decisiones. Ahora, jamás Dios, hay personas que dicen, ay, se me incendió mi casa porque fue la voluntad permisiva de Dios. No. Dios no trabaja así, quemando e incendiando hogares, quemando vidas, no. Muchas veces las cosas suceden por descuido, por malas decisiones, pero tenemos que tener muy presente y ser muy conscientes que la voluntad de Dios no es para destruirnos, es para bendecirnos. Van a haber sucesos, acontecimientos en nuestras vidas que van a suceder, como lo dije anteriormente, porque nosotros no nos alineamos a la voluntad de Dios y vienen las tristezas. Así que anímate y lo que tú estás atravesando y lo que tú estás pasando, no lo culpes a Dios. Muchas veces por nuestra inmadurez nosotros decimos, Dios tiene la culpa y levantamos el puño y Señor, ¿dónde está tu voluntad? ¿Dónde está tu voluntad? Y pleiteamos con nuestro diseñador, con nuestro creador. Acordemos que Dios habló en el libro de Jeremías, cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te creé en el vientre de tu madre. ¿Para qué? Para hacerte profeta de las naciones, para santificarte. ¿Qué es lo que hace Dios para con el hombre? Es para bendecirlo. Pero la decisión nosotros la tomamos. Hay dos caminos que Dios pone en nosotros, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Dice el Señor, escoge tú. Escoge tú. Por el libre albedrío nosotros escogemos nuestra voluntad o la voluntad de nuestro Dios. Así que anímate. Si estás atravesando dificultades, acuérdate que el que te llamó te prometió. Dijo, debajo de mis alas estarás seguro. Y como a la gallina los polluelos, yo quiero protegerte. La voluntad de Dios trae a nuestra vida protección. La voluntad de Dios trae a nuestra vida provisión. Pero también la voluntad de Dios hace que en los tiempos de dificultad venga a nuestra vida madurez. Venga a nuestra vida crecimiento. Dios es bueno y Dios conoce todas las cosas. Ya hemos venido con un diseño y no habrá enemigo que pueda cambiarlo porque Dios ya lo trazó para nuestras vidas. Veamos maneras de conocer la voluntad de Dios. La primera manera, son 10. Hemos mencionado en un inicio que son 10 las maneras de conocer la voluntad de Dios. La primera manera es la Biblia. La Biblia nos dice, debemos orar
Por supuesto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Acordémonos que la Biblia es la voz de Dios, es el consejo del Padre eterno. Orad sin cesar. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Debemos orar? Claro, pero ¿cómo debo orar sin cesar? Hay personas que dicen, yo ya no debo de orar. ¿Para qué voy a orar si mi vida ya está solucionada? No, nosotros debemos orar sin cesar. La oración es indispensable en nuestras vidas. Lo invisible lo hacemos visible a través de la oración. Lo invisible a través de la oración se materializa. Es necesario que oremos sin cesar, sin cesar. Ahora, ¿debemos hablar con otros de Cristo? Eso, estamos viendo la Biblia. ¿Debemos hablar con otros de Cristo? Marcos 16:15. El Señor aconseja, ordena, demanda y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, cual sea su raza, cual sea su credo, cual sea su sexo. A toda criatura, cual sea su edad, cual sea su religión, debemos predicarle a toda criatura, porque eso lo enseña la Biblia. Yo recuerdo cuando tenía 10 y 15 años, yo leía la Biblia, no entendía nada. A los 18 años decidí ponerme a estudiar la Biblia. No entendía nada. Hablaba de guerras, hablaba de Israel, y yo estaba más perdida que en el espacio. Pero cuando me dijeron, ¿deseas recibir a Cristo en tu corazón? ¿Tú crees que Cristo murió y resucitó entre los muertos? ¿Tú crees que es el Hijo de Dios? Claro, yo creo. Y tomé esa decisión de recibir a Cristo en mi corazón. Yo pensaba que iba a pasar algo espectacular, que iba a pasar una electricidad o que iba a tener una manifestación gloriosa. Lo recibí y yo dije, y no pasé nada, no sentí nada. Pero al hacer esa confesión y al recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, a medida que yo iba leyendo la Biblia, ya iba entendiendo la revelación, porque a medida que nosotros recibimos a Cristo y empezamos a caminar en la voluntad de Dios, somos transformados del viejo hombre a un nuevo hombre. Todo eso lleva un proceso, no es de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso. Es cuando vamos a la escuela, vamos al kinder, luego a la primaria, luego a la secundaria, luego a la universidad o al instituto. Y así vamos aprendiendo. Igual, no es inmediatamente que yo voy a leer la Biblia y ya voy a conocer la voluntad de Dios. Nosotros día a día vamos a ir conociendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? Que debemos orar. Si la Biblia nos dice debemos orar, pues tenemos que orar. Si la Biblia nos dice tenemos que predicar, tenemos que predicar. Este texto sagrado, que es la palabra viva de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, que va a penetrar hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, va a discernir las intenciones y las decisiones de nuestro corazón. Esta palabra es la que nos va a transformar. La Biblia es necesario. Por eso todos los días meditemos en la palabra de Dios. Acordémonos que Dios le habló a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Le dijo Josué, no se apartará de tu boca la ley de Dios. Meditarás en él día y noche. ¿Para qué? Para que seas prosperado y todo te vaya bien. Todo. Entonces, la voluntad de Dios, ¿qué es? Que nosotros seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma y todo nos vaya bien. Y muchas personas dicen, pero yo vine a los caminos de Dios y fui constantemente probada y cada vez que quiero servir al Señor vienen ataques del enemigo y cada vez que me decido a dejar el pecado me vienen ataques, pruebas, bombardeos y mejor estaba sin Dios. No. Dios es tan cuidadoso con aquel que llama, con aquel
que ha diseñado, del cual si tú le crees, Él te va a ayudar y va a caminar de tu mano para así poder nosotros cumplir el propósito, el llamado, la misión en esta tierra. Tenemos una misión en esta tierra de ir por todo el mundo y predicar la palabra del Evangelio con el testimonio de Jesucristo y también tener un buen testimonio. 2. La meditación. El Salmos capítulo 1, verso 1 al verso 3, que nos enseña: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Cuando la palabra de Dios dice bienaventurado, se refiere felices, contentos, alegres, los varones que no anduvieron en consejo de malos. Cuando hablan consejo de malo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El consejo de Dios nos va a llevar a un nivel de bendición, de prosperidad. Quizás tú no lo estás viendo y me dirás, hermana, esta es una mentira. No, Dios no miente. Y yo no estoy hablando mi palabra, es palabra de Dios. En el tiempo señalado, Dios lo hará. Acordémonos de aquel que yo te estoy hablando, es un Padre eterno, que Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Ahora, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Qué son escarnecedores? Burladores. Se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Dice que cuando nosotros meditemos en esta palabra de Dios, para nosotros muchas veces leemos la Biblia y no la leamos así como un cuento, meditemos en ella, descansemos, pongámonos nosotros ahí en ese lugar. Yo soy este varón, yo soy esta varona, y empecemos a vernos como Dios nos ve. Yo voy a hablarte de un padre de familia bueno, no de aquellos padres que abandonan a sus hijos. La Biblia dice que aunque la madre se olvide del hijo que alumbró, Jehová nunca se olvidará de nosotros. Entonces te voy a hablar de un padre bueno, un padre de familia que va a querer lo mejor para sus hijos. Jamás le va a dar malos consejos. Los consejos humanos muchas veces nos podemos equivocar, pero no vamos a hacerle daño a nuestra descendencia. Vamos a tratar de hacer lo mejor para ellos, porque son nuestros hijos y los amamos. ¿Cuánto más aquel que te estoy hablando, que es un padre lleno de amor, lleno de bondad, lleno de generosidad, lleno de benignidad y lleno de misericordia? El Señor dice en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde tiene que estar nuestro deleite? ¿Dónde tiene que estar nuestro gozo? ¿Dónde tiene que estar la voluntad del ser humano? En la palabra de Dios. Allí tenemos que meditar día y noche. La palabra de Dios es un espejo para nuestras vidas. La palabra de Dios es un martillo que quebranta la dura piedra de nuestro corazón. Ahora, el consejo que Dios da, que cuando nosotros meditemos no andemos en consejos de malos. Y muchas veces personas equivocan y dicen, sí, pero entonces yo he venido a la palabra de Dios y voy a dejar mis amistades, voy a rechazar a mis amigos, me voy a apartar de mis amigas. No, Dios quiere que nosotros lleguemos a ellos, que les prediquemos la palabra, que hablemos de la palabra de Dios, pero no que nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a la palabra de Dios que estamos disertando. Ahora, vemos el verso número 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Acá nosotros vemos tiempo. La voluntad de Dios no es como nuestra voluntad. Nuestra voluntad es
Ahorita lo quiero, ahorita yo quiero esa casa, yo quiero ahora ese coche, yo ahora quiero ese ministerio, yo ahora quiero casarme, yo ahora. Nosotros somos personas que somos apresuradas, impacientes, pero la Biblia nos enseña en Eclesiastés que hay tiempos. Eclesiastés nos enseña tiempo de llorar, tiempo de callar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hoy estamos en el tiempo de abstenernos de abrazar. Llegó ese tiempo. Va a llegar el tiempo que Dios te dice hoy a través de este discipulado. Si tú no andas en consejos de malos, si tú te deleitas en la ley de Jehová, si tú no te sientas en silla de burladores para estarte burlando de tu prójimo o de esta palabra de Dios, que es el texto sagrado, entonces Dios te levantará como un árbol. Mira cómo Dios califica al hombre como un árbol. ¿Qué tiene un árbol? Un árbol echa raíces. ¿Cuándo nosotros vamos a echar raíces profundas? Cuando hagamos la voluntad de nuestro diseñador. Él es nuestro diseñador. Nosotros somos su diseño. Y la asignación es de que hagamos la voluntad del Dios eterno. Conectémonos día tras día a la voluntad de nuestro Dios. Dice, junto a corrientes de agua. ¿Cuáles son esas corrientes de agua? Los problemas, las dificultades. Así venga la corriente adversa, así venga la corriente del lado opuesto. Dice que ese hombre, esa mujer, será como un árbol plantado que da fruto en su tiempo. ¿En qué tiempo? En su tiempo, en el tiempo de nuestro Dios, no en mi tiempo. No en tu tiempo, sino en el tiempo del Dios eterno. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, y su hoja no cae. ¿Qué es lo que hace a un árbol verlo hermoso? Las hojas verdes. Hoy estamos en un tiempo de invierno, vemos a los árboles secos, sin hojas. Qué feo, qué triste que se le ve los árboles, pero cuando vemos un árbol lleno de hojas verdes, tómame una foto en ese árbol, tómame, ay, mira qué belleza de árbol. Por eso dice que así es el tiempo, que así sea la corriente que tú y yo estemos atravesando, dice el Señor, su hoja no caerá. ¿Por qué? Porque se deleitó en la ley de su Dios y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Y tú dirás, pero yo ya me aparté del pecado, yo ya dejé todas esas cosas. ¿Y por qué no prospero? Porque todo tiene tiempo. Y el tiempo no es nuestro, el tiempo es del Eterno. Del Eterno Dios son los tiempos y las sazones. El paso número 3 es la obediencia. Malaquías capítulo 2, versículo 2, que nos enseña, dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, elemento esencial para nosotros hacer la voluntad de Dios, el corazón. El órgano vital para nosotros poder cumplir la voluntad de Dios es el corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es malo, imperverso y engañoso, más que todas las cosas que habitan en la tierra. Dice, ¿quién lo ha dicho? ¿Katy? No, Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo ha dicho? El autor, el pastor Lauriño. No, Jehová de los ejércitos, el eterno Rey. Enviaré maldición sobre vosotros. ¿Cuándo Dios va a enviar maldición sobre vosotros? ¿Cuándo va a maldecir nuestras bendiciones? Cuando nosotros no oigamos ni decidamos. Porque hay muchas personas que oyen la palabra de Dios, pero no deciden hacer la voluntad de Dios. Entonces, vemos aquí dos componentes: oír la palabra de Dios y decidirnos darle gloria a su nombre. ¿Quién lo ha dicho? Jehová. Yo le digo su apellido, de los ejércitos. ¿Por qué de los ejércitos? Porque es un guerrero. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones.
y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Dios dice, yo te he diseñado con un plan, con un propósito y te he establecido en la tierra, te he dado vida, te he dado hálito de vida. ¿Para qué? Para que me des gloria a mi nombre, gloria, honra al nombre de nuestro Dios. Pero tenemos que tomar la decisión. Acordémonos que Faraón le encantaba que Moisés orara. Moisés ora, voy a dejar libre al pueblo, ora para que se retiren las plagas, para que se retire la peste, ora Moisés, pero no tomaba la decisión de corazón, no la tomaba. Y mucha gente en la pandemia ha orado, ha ayunado, ha gritado, ay Señor, hasta han hecho promesa a Dios, hasta se han levantado haciendo pacto a Dios, cuando Dios ya hizo pacto con nosotros. Y cuando ya va pasando todo, se olvidan y vuelven a su voluntad, a la voluntad de la carne. Cuando Dios dice, yo quiero que en todo tiempo, en toda corriente, en toda adversidad, cumplas mi voluntad. Dirás, ¿será difícil? El Espíritu Santo nos ayudará. Por eso Dios demanda tener una relación y una comunión del hombre con el poder del Espíritu Santo, para así nosotros ser guiados en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros desobedecemos esta palabra, cuando desobedecemos la voluntad, porque la palabra es la voluntad de Dios, desobedecemos, ¿qué va a venir a nosotros? Maldición. Nuestras bendiciones se van a convertir en maldición, algo muy fuerte, pero es necesario enseñarlo, es necesario comunicártelo, porque muchas veces decimos, pero Dios es amor, Dios es amor, pero acordémonos que también es fuego consumidor. Dios es amor, pero acordémonos que Él es juez justo. Si aún los jueces de esta tierra tienen que sancionar, cuánto más nuestro Dios, que es santo y 3 veces santo, tiene que cumplir lo que ha establecido en su palabra. Así que cuidémonos de obedecer. Dios nos ha llamado para hacer su voluntad. Sí, nos ha llamado para hacer su voluntad. Alineémonos a su palabra. Alineémonos a la obediencia. Así que hay un problema para los que desde chiquitines han sido desobedientes. Pero abrázate del amigo del Espíritu Santo y Él te va a ayudar. La cuarta manera de cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios es a través de sueños. Voy a aclarar este asunto. Ahora, nosotros no podremos colgar nuestras decisiones a base de sueño. Recordemos que hay 3 fuentes de sueños, tres fuentes de sueño. La primera proviene de Dios, la segunda proviene de Satanás y la tercera proviene del hombre, de la naturaleza humana. Ahora, ¿cuándo yo conoceré que un sueño viene de parte de Dios? ¿Cuándo lo conoceré? Por eso instruimos a que escudriñemos las Sagradas Escrituras. Cuando un sueño viene de parte de Dios, no nos va a traer destrucción, no nos va a infundir miedo, no nos va a inducir al pecado, no nos va a guiar a tenerle odio al prójimo, sino nos va a guiar a bendecir. Cuando un sueño proviene de Satanás, nos va a infundir miedo, nos va a inquietar al pecado, nos va a llevar a la ruina, nos va a hacer que odiemos a nuestro prójimo, que miremos con malos ojos aún a nuestro familiar. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando un sueño viene del hombre, a veces es de nuestro subconsciente, o que todo el día estuvimos en la calle agitados y soñamos lo que vivimos, o te pusiste a ver National Geographic o una noticia o una película y soñaste lo que viste. Entonces, no hay que buscar interpretación al sueño que proviene de Satanás,
ni al sueño que proviene del hombre. No hay que buscar la interpretación. Deséchalo, repréndelo en el nombre de Jesús y levántate. Acuérdate que la voluntad perfecta de Dios es la que te enriquece y no te añade tristeza. 5. Vemos nosotros, estamos aquí, capítulo 2, versículo 17, que nos enseña Hechos 2, 17. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La Biblia lo habla en Hechos, lo establece, que Dios va a hablar en los postreros días, derramará su espíritu sobre toda carne, jóvenes, ancianos, hijas, hijos, siervos, siervas. Y Dios también hablará a través de sueños. Nosotros podemos ver muchas evidencias en la Biblia que está registrado, cómo Dios usaba a José a través de sueños. Le daba sueños y le daba la interpretación de sueños. Dios le habló al esposo de María Virgen a través de sueños para librar a nuestro Señor Jesucristo ¿de qué? De la muerte. Entonces, cuando Dios está hablando a través de un sueño, va a librarnos de desgracias, va a librarnos de tragedia, va a librarnos de tomar malas decisiones. Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Jamás de lo que nosotros estemos atravesando lo culpemos a Él. Todo Dios lo hace con propósitos grandes. Todo Dios, el diseñador, tiene planes con aquel que diseñó. Dios te ha diseñado en el vientre de tu madre. Así que levantémonos para adorar el nombre de nuestro Dios. Y vemos la quinta manera de hacer la voluntad de Dios, el quinto paso, las profecías. Las profecías. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice la palabra, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menosprecies la profecía. Estos temas de profecía son muy delicados. Ahora, la Biblia registra que todo es la palabra profética. Vemos muchas profecías registradas en el Antiguo Testamento y cumplidas en el Nuevo Testamento. La Biblia enseña que Dios levantará ministerios apostólicos, proféticos, pastorales, evangelistas y de maestros. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros en esa área de los dones tenemos que ser muy cuidadosos y muy sensibles al Espíritu Santo, porque una palabra que venga de una falsa profecía puede traer abajo todo un pueblo, todo un ministerio, toda una familia, toda una carrera. Tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso el Señor nos advierte en el libro de Primera de Juan 4:1, amados. ¿Cómo Dios se refiere a sus hijos? ¿Nos insulta? ¿Nos pone apodos? No, amados, no creáis a todo espíritu. Cuando el Señor se refiere, no creáis a todo espíritu, Dios nos está diciendo, sean cuidadosos, sean prudentes. A todo espíritu no os creáis. Espíritu es con E minúscula, porque ¿quiénes son? Es el hombre, el que profetiza. Dice, guiado por el Espíritu Santo, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces tú dirás, pero ¿cómo voy a probar los espíritus que vienen de Dios? Toda profecía que viene de parte de Dios tiene que estar respaldada con la palabra. Toda profecía te va a edificar, te va a exhortar y te va a consolar. Hay muchas personas que han dicho, así dice el Señor. Han tomado el nombre de Dios en vano, así dice el Señor. Y recuerdo que hace tiempo un joven me contó que él solo tenía 18 años y a una casa de oración llega un hombre que se llamaba, decía, como dice aquí, falso profeta.
y delante de todo el pueblo le dijo, así dice el Señor, y le dijo unas palabras que rompieron su corazón, rompieron su pasión y todo. Ese joven ya no quiso volver a ir a congregar, ya no quiso ir a la casa de oración, pero gracias a Dios se levantó su pastor y le dijo, hijo, tú tienes que creer. El que llegó era un falso pastor. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene planes. Tú eres el diseño de Dios. Y gracias a Dios ese joven se animó, se alentó y hasta el día de hoy congrega y le sirve a Dios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque ¿qué quiere hacer el enemigo? Avergonzarnos. Un falso profeta, ¿qué va a hacer? Va a avergonzar una vida. Y Dios no nos ha llamado para avergonzarnos públicamente, sino Dios nos ha llamado para aconsejarnos. Dice, 1 Tesalonicenses 5:20, dice, no menosprecies la profecía. Ahora, no podemos menospreciar la profecía porque si hay verdaderos profetas, si hay verdaderos hombres de Dios, ¿cuándo voy a reconocer que una profecía viene de parte de Dios? Cuando se cumple. Cuando se cumple en nuestra vida. Puede tardar un tiempo, como puede ser pronto. Tiene que tener cumplimiento. Cuando esa profecía se cumplió en tu vida y en mi vida, fue verdaderamente un profeta que vino de parte de Dios. Fue la misma boca de Dios que habló por ese hombre para traerte bendición, edificación, exhortación y consolación a vuestra vida. Así que yo les aconsejo, seamos muy cuidadosos, porque esto del ministerio profético también levanta mucha idolatría en el ser humano. No corramos tras el hombre, corramos tras lo que Dios ha dejado en su palabra, pero tampoco no podemos menospreciar las profecías. Examínalas, sé cuidadoso. 6. La sexta manera de nosotros poder hacer la voluntad de Dios lo registra la palabra de Dios, visiones. Ahora, ¿qué son visiones? No es un sueño, la visión no es un sueño, se ve estando consciente, la persona está consciente, no está dormida, está consciente, despierta. Una variante de las visiones, o dicho de otra manera, un tipo especial de visiones es lo que es denominado revelaciones al corazón. Antes, cuando nosotros no conocíamos la voluntad de Dios, decíamos, es una intuición, pero no es una intuición, es una revelación, porque el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo revela al corazón del hombre. ¿A través de qué? De visiones. Dice, ahora, seamos equilibrados, no podemos ser emocionistas. Por eso tenemos que llegar a un nivel de madurez. Es necesario, acordémonos, que en los últimos tiempos vendrán comezón de oír y muchos de los escogidos serán desviados. Tenemos que tener mucho cuidado, seamos equilibrados, porque los desequilibrados acaban produciendo grandes problemas con las vidas de las personas. Hermano, he tenido una visión contigo, hermana, y Dios mío, y si esa visión no viene de parte de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos porque nuestro corazón es engañoso. Las revelaciones de Dios siempre van a ser el consejo para que el hombre, si está en pecado, se vuelva de su pecado. O si Dios quiere levantar a ese hombre, esa mujer a un nivel de fe, Dios lo va a revelar. Las visiones son hay que ser muy cuidadosa, porque a veces cuando no interpretamos una visión decimos, uy, y queremos ser intérprete de las visiones, intérprete del sueño, pero vamos a causar muchas veces graves problemas. En esto hay que ser, yo les aconsejo, estamos estudiando el discipulado, yo aconsejo porque hay muchas personas cuando son nuevas se emocionan, a ver qué te dijo el Señor, qué te habló el Señor, dime qué te... Y muchas veces cuando Dios no habla, ay, aquí no se mueve el poder de Dios, esta persona no tiene presencia de Dios, mejor me voy a otra iglesia donde se mueven los dones, donde hay revelaciones, donde hay visiones. Mira, déjame decirte que si tú vives conectado
a buscar la presencia de Dios, a caminar en la voluntad de Dios, a ti mismo Dios te va a revelar. A ti mismo Dios te va a hablar. Porque Dios subió a la cautividad para tomar dones y repartirle a los hombres. Ahora, todo lo que concierne a los dones, todo lo que concierne a visiones y a sueños, tienes tu pastor y tu pastora para que él o ella te aconseje. Así que no busques la interpretación por otro lado, no busques la interpretación tú mismo si no lo puedes hacer. Busca a tu pastor, busca a tu pastora, del cual él te va a guiar. Para eso Dios ha establecido a sus siervos. La sexta manera, continuamos con visiones, Hechos capítulo 16, verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios le revela una visión al apóstol Pablo. Ahora, Pablo no era pastor, Pablo era apóstol. Ahora, la visión que le revela Dios al apóstol fue de noche. ¿Cuál era esa visión? Un varón de Macedonia. ¿De qué lugar era este varón de Macedonia? ¿Cómo estaba? En pie, rogándole el varón y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué tremendo es Dios. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué era lo que necesitaba Macedonia? Ayuda. ¿Qué era lo que necesitaba este pueblo? Ayuda. Muchos de nosotros necesitamos ayuda. Muchos de nosotros necesitamos dirección. Muchos de nosotros necesitamos guianza. Conectémonos con la presencia de Dios. Alineémonos a la voluntad de Dios para ser dirigidos a través de visiones. Miren, por eso yo le digo, cuando es una visión de Dios, es algo que va a traer bendición. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia. ¿Qué estaba pidiendo este hombre? Ayuda estaba solicitando. Séptimo, la séptima manera de hacer la voluntad de Dios, puertas abiertas y cerradas. Las puertas abiertas y cerradas. Primera de Corintios capítulo 16, verso 7 al verso 9. Dice la palabra, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho planes en el año 2020? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho proyectos en el año 2020? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, me voy a ir a un lugar, voy a levantar una empresa, me voy a casar, etcétera? ¿Cuánto? Pero este hombre dijo, si el Señor lo permite. Esta pandemia que nos enseñe que todos nuestros proyectos, que todos nuestros planes es si el Señor lo permite. Tenemos un diseñador y acordémonos que el que nos diseñó es para que hagamos su voluntad. Verso 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Verso 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Cuando Dios abre puertas, no hay quien las cierre, pero cuando Dios cierra puertas, no hay quien las pueda abrir. El siervo de Dios estaba diciendo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Grande y eficaz. Pero en esa puerta que se le había abierto, habían adversarios. La voluntad de Dios es que las puertas se nos abran. Ahora, tú dices, pero el adversario, el enemigo, nada de lo que haga Satanás lo hace por su voluntad. Tiene que pedir permiso al eterno Dios. Nada él puede hacer si Dios no se lo permite. Ahora dice, la puerta grande que se le había abierto a este hombre de Dios, habían obstáculos. Dios nos va a abrir puertas grandes y eficaces, pero acuérdate que van a haber obstáculos.
obstáculos, que van a haber adversarios, que va a haber guerra, que van a haber batallas. Por eso Dios dice, orad sin cesar. ¿Para qué la oración? Para fortalecernos. ¿Por qué la oración? Para no caer en tentación. ¿Por qué la oración? Para ser guiados y dirigidos por el eterno Rey. Dice, y muchos son los adversarios. Siempre el enemigo se va a oponer a los planes de nuestro Dios. Siempre. Pero si nosotros le creemos a la palabra de Dios, al texto sagrado, vamos a vencer esas oposiciones. Acordemos que hay una fortaleza que nosotros tenemos que vencer, que está en nuestra mente. El enemigo nos va a maquinar, tú no puedes, eres un perdedor, eres una perdedora, eres una fracasada, eres un fracasado, pero nosotros tenemos que creer que Él es nuestro diseñador y nuestra asignación ya vino con un diseño. Ya vino con un diseño. Muchos son los adversarios. 8. Paz en el corazón. Todos necesitamos paz en el corazón. Paz a los hombres. Romanos capítulo 3, verso 14 al verso 18. Y esta es la octava manera de cómo nosotros conducirnos en la voluntad de Dios. De cómo nosotros conectarnos o alinearnos en la voluntad de Dios. El verso 14 nos dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17, y no conocieron camino de paz. 18, no hay temor delante de sus ojos. Cuando nosotros no queremos cumplir la voluntad de Dios, cuando no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿qué va a haber en nuestras vidas? De nuestra boca va a salir maldición. De nuestra boca van a salir palabras hirientes, ofensivas, amargura. Cuando la persona no camina en el temor, en el respeto a la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Va a estar llena de amargura. Y todos de nosotros, personalmente lo puedo decir, hemos atravesado eso. Cuando no conocíamos a Dios, no lo conocíamos, porque muchos dicen, sí, yo conozco a Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios, va a haber en nosotros amargura. Hay muchas personas, lo pluralizo, hay muchas personas que dicen, Dios es bueno, pero cuando no reciben lo que han pedido, Dios es malo y blasfema. Siempre quieren que Dios les esté dando todo lo que piden, pero muchas veces Dios puede permitir no darnos las cosas. Ahora yo quiero aclarar en esto de puertas cerradas y puertas abiertas. Quiero aclarar este punto. También tenemos que ver que el enemigo pone obstáculos y muchas veces nosotros no podemos decir, uy, esta puerta nos ha cerrado Dios. Tenemos que estar en una comunicación con Dios. ¿Cómo voy a conocer que una puerta bien la ha cerrado Dios o que una puerta el enemigo la está obstaculizando? ¿Cómo puedo saber? Tenemos que saber reconocer la voz de Dios. Ejemplo, cuando una persona nos llama por teléfono diariamente, todos los días, ni bien, hola, ya sabes, hola Juana, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Oh, ya le conoces la voz. Pero cuando una persona no habla contigo diariamente, sí, aló, ¿quién es? Disculpa, no reconozco tu voz, disculpa. Así es. Cuando nosotros diariamente conversamos con Dios a través de la oración, leemos y escudriñamos y meditamos en su palabra, nosotros vamos a conocer la voz de Dios. Tú vas a definir cuando esa puerta se te la cerró Dios o el enemigo la está obstaculizando. Cuando esa puerta te la abrió Dios o cuando el enemigo te la abrió. Hay que tener mucho cuidado porque hay bendiciones
que vienen disfrazadas. Hay bendiciones que te van a sacar del diseño de Dios, te van a apartar del plan y el propósito de Dios. Doy un ejemplo. Tú estás sirviendo en la viña del Señor, tú estás trabajando para la obra de Dios y la Biblia me enseña que el que sirve para Dios haya recompensa. Ahora, nosotros no trabajamos por la recompensa, trabajamos porque esa es la voluntad de Dios, de impartir esta palabra y darle a conocer a miles de personas. Pero Dios promete recompensar. Ahora, cuando el enemigo te va a desconectar, cuando tú dices, ay, Dios ha puesto en mi corazón y Dios me ha abierto una puerta que ya no debo de estar en esta congregación porque aquí, y te pones a maldecir y te pones a blasfemar. No, porque aquí no hay amor y yo me voy de aquí, y pones a hablar mal de los ministros, de tus hermanos, de los líderes. Entonces eso no viene de parte de Dios, porque Dios no puede mutilar su cuerpo. ¿Y quiénes están en su cuerpo? Nosotros, la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Jamás Dios habla de esa manera. Uy, se me abrió una puerta, tengo una oportunidad. Cuando vas a dejar algo que Dios te ha entregado, ¿para qué? Para que lo hagas fructificar, para que lo hagas crecer. Acordémonos que los planes de Dios son perfectos. Por eso, toda puerta que se te abre y toda puerta que se te cierra, entra a los secretos de Dios y dile, Señor, si es de parte tuya, amén. Aprendamos a oír la voz de Dios. Ahora, la boca está llena de maldición. Cuando no hay paz en el corazón, es porque no hay respeto a la palabra de Dios, porque no hay temor a la palabra de Dios. Ahora dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Tú y yo, me pongo en este lugar, nosotros creemos tener paz si hacemos todo esto, si de nuestra boca sale amargura, sale odio, salen palabras lisonjeras. ¿Tú crees que va a haber paz en nuestro corazón? Si nuestros pies se apresuran a derramar violencia, sanguinarios, que si nuestros caminos son torcidos, ¿crees que va a haber paz? ¿Cómo una persona se siente después de haber hecho tanto daño a otra persona? Mal. Y si ya no te estás sintiendo mal de que le estás haciendo daño a tu prójimo, daño al ministerio, daño a tu matrimonio, daño a tus hijos, daño a tu trabajador, daño a la empresa, entonces es porque ya no hay temor de Dios en vuestra vida. Ya la voluntad de Dios ya no la respetas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra establecida aquí en la tierra. ¿Para qué? Para bendecir, para prosperar los caminos y hacernos el bien. No, vemos nosotros el número 9. La novena manera de hacer la voluntad de Dios es por el consejo de los pastores. Aquí le va. Muchos de nosotros tenemos problemas con autoridades. ¿Cuál es ese problema que muchas personas tienen con las autoridades? De sujetarse a una autoridad. Hay muchas personas que sí tienen ese problema de van a decir que yo me voy a sujetar a ese hombre, yo me voy a sujetar a esa mujer, yo me voy a sujetar a mi jefe, a mi jefa, yo me voy a sujetar a mi marido o yo me voy a sujetar a la autoridad, al presidente, que yo me voy a sujetar a un pastor, pastora. Cuidado, porque la Biblia registra que los pastores velan por vuestras almas. Proverbios capítulo 3, versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Todo consejo que te va a dar un ministro de la palabra, un pastor, es que guarde la ley. ¿Dónde la voy a guardar la ley? ¿Debajo de mi almohada? ¿En la biblioteca? ¿En la mesilla de noche? No,
voy a guardarla en el corazón y el consejo de Dios va a ser atesorado en nuestro corazón. No se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Por qué de tus ojos? Ya no quiero leer la Biblia. Ya no voy a leer la Biblia. Pero el Señor dice, no se aparten de tus ojos esta ley. Escudriña la ley, medita en ella, lee mi palabra, porque en ella hallaréis la vida eterna. Proverbios capítulo 4, verso 13 dice, retén el consejo. El consejo que va a hacer en nuestra vida, lo voy a desechar, retenerlo. Si el consejo viene respaldado por la palabra de Dios, retener el consejo, no lo dejes, no lo abandones. El consejo, guárdalo, porque eso es tu vida. Hay personas que no les gusta recibir el consejo. Hay personas que se les dé el consejo. ¿Sabes qué? Tienes que dejar el pecado de adulterio. Ay, no, me voy donde otra persona porque siempre me está diciendo mi pastor, mi pastora, que tengo que dejar el pecado. Ya me tiene hasta aquí con dejar el pecado. Pero el consejo viene de parte de Dios. Muchos consejos no nos van a gustar porque no va a estar alineado a la voluntad de nuestra carne. Pero acordémonos que la voluntad de nuestro Dios es diferente a la voluntad del hombre, es opuesta a nuestra voluntad. Acordémonos que las obras de la carne, ¿qué son? Las obras de la carne son impacientes, las obras de la carne son incrédulas, pero más la voluntad de Dios va a traer frutos en nosotros, de fe, de benignidad, de misericordia. Retén el consejo, no lo dejes. Esto es muy importante, es muy interesante. Esto que está registrado en la Biblia, retén el consejo. Ahora, ¿por qué Dios ha establecido pastores en cada grey? ¿Por qué Dios ha establecido pastores o pastoras en cada viña? Porque nos van a guiar, nos van a aconsejar. Dios no se equivoca. Dios jamás se equivoca. Nosotros sí nos vamos a equivocar, claro que sí, pero Dios no se equivoca. Recuerdo que hace mucho tiempo yo pedí un consejo porque yo era nueva y decía, ¿y cómo mi hija va a hacer la primera comunión? Y mi pastor me dijo, ora. Digo, pero pastor, ¿qué debo hacer? Ora. Pero pastor, ¿qué? Ora. Ya, pero si no sé orar, recién tengo 6 meses, ora. Bueno, me iba a orar y todos los días oraba. Yo quería que Dios me hablara aquí, escuchar su voz. Nada, pasaban los meses y nada, yo no escuchaba acá ni nada, no tenía ni revelación al corazón. Ora, me decía, ora, hasta que llegó el tiempo señalado, que Dios puso el querer como el hacer en mi vida, que ya no tuve ánimo de que hiciese la primera comunión. Y hermana, ¿qué pasó? ¿Va a ser la primera comunión? No, ya no. ¿Y por qué no? Estuve orando y ya no tengo ese ánimo. ¿Cuál fue el consejo? Ora, solamente esas palabras. 3, ora. Y yo decía, ¿y qué voy a orar? Ora. Al día siguiente iba, pastor, ¿y qué voy a hacer? Ora. ¿Y qué voy a hacer? Ora. Uy, Dios mío, ya mejor ni le preguntaba. Y me iba a orar. Entonces, qué buen consejo. Y Dios puso el querer con hacer, porque esa es su voluntad de guiarnos, de dirigirnos, de instruirnos a través de la oración. Mira, 10. Número 10 para finalizar. Vellón. Jueces capítulo 6, verso 36 al verso 40. Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, ¿quién era Gedeón? Un juez de Israel. Si has de salvar al pueblo de Israel por mi mano, como has dicho, verso 37, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Yo quiero detenerme aquí.
yo le soy sincera, personalmente, esto es mío, personalmente no me gusta pedirle señal a Dios. Personalmente, este hombre estaba pidiendo señal a Dios. Él le decía, si has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, ya Dios se lo había dicho, ya le había dicho, pero este hombre era muy débil en la fe, estaba debilitado en la fe. Dice, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, no en la tierra, solamente en el vellón, quedando seca toda la tierra. Uy, ya, bueno, ya en extrema necesidad, bueno, se aconseja que puedes pedir una señal, pero lo vuelvo a repetir, personalmente no me gusta pedir señal. Yo he pedido señal y no me ha ido bien. Bueno, pero se tiene que aconsejar esto del vellón porque está escrito en la Biblia, está registrado. Ahora dice, quedando seca la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ya se lo había dicho. Dios te ha diseñado para que prediques la palabra. No, Señor, cuando tengo un púlpito voy a predicar. No, Señor, cuando tú me des dinero voy a predicar. Cuando termine de estudiar teología voy a predicar. Es bueno estudiar teología, es bueno capacitarse, pero Dios te ha diseñado y ha puesto en ti esa pasión de que vayas a predicar la palabra, de que vayas a anunciar la palabra. Él ya lo ha dicho, ya lo estableció. Dice, vemos el verso siguiente, 38. Y aconteció así, como el hombre pidió la señal, Dios lo hizo. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío y un tazón lleno de agua. Pero nuevamente Gedeón dijo, Señor, no te enojes, no te aires, te voy a pedir otra señal del vellón, te voy a pedir otra señal. Y si tú lo hicieres, tú me has hablado. Ya Dios le había dado la señal. Lo que él había pedido, ya se lo había dado, pero él estaba, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? Mira, la voluntad de Dios es que todos prediquemos la palabra. Si no tienes un púlpito, pues sal y predica la palabra a tu familiar, a tu vecino. Predica, lee, para que sepas a quién estás presentando, a la persona de Jesucristo. Lee. Pues no sabes predicar, cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, los testimonios que Dios ha hecho en tu vida, y así estás edificando a muchas vidas, libertándolas de la cautividad. Y este hombre dice, no, yo voy a pedir una señal, y muchos de nosotros estamos pidiendo señal. Señor, ¿será tu voluntad de que yo le predique a mi esposo? ¿Será tu voluntad que yo le predique a mi tía? ¿Será tu voluntad que yo predique? Es la voluntad de Dios ir por todo el mundo y predicar mi palabra. Señor, ¿será tu voluntad de que yo congregue? ¿Será tu voluntad de que yo oiga la palabra? Es su voluntad de Dios de congregar. Es la voluntad de Dios. Salvo que ya estés trabajando, salvo que por X razones de salud estés en un hospital, no puedas decir, bueno, en extrema situación, bueno, Dios lo entiende. Pero si tú estás sano, tienes la oportunidad y ese día tú libras, no vas a trabajar, ve y escucha y congrega, porque Dios quiere a su pueblo congregado. La gloria de Dios se manifiesta en todo lugar, y cuanto más donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Así que ya no perdamos más el tiempo. Señor, voy a pedir una señal. Señor, muchas veces ya el Señor habló, ese hombre no es para ti, no es para que te cases con él. Señor, voy a pedir una señal. Si ya te lo dijo el Señor, si ya te lo habló, y ya hay muchas evidencias que ese hombre no es para ti o esa mujer no es para ti,
ya para qué estar perdiendo tanto el tiempo. Por eso yo personalmente lo puedo decir, no aconsejo mucho como leí en el libro sobre este tema del vellón, pero está registrado y hay que hablarlo. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros seamos obedientes en todas las áreas. No es nada difícil. Si nos vestimos de humildad y nos vestimos de amor, Dios nos va a ayudar. Así que usemos ese vestido de humildad y de amor y el Espíritu Santo nos guiará a hacer la voluntad de nuestro Dios. Yo te animo y te aliento. Si no has estado haciendo la voluntad de Dios, estás a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Anímate, aliéntate, tú digas al Señor, pero cuando yo quiero hacer tu voluntad, hay muchos obstáculos, hay muchas piedras, hay muchos ataques. Déjame decirte que el que te diseñó tiene una asignación para tu vida. Acuérdate de aquello. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre con propósitos grandes. Todo el que es llamado tiene un propósito grande. Dios a toda su creación la formó, la creó conforme a su imagen y semejanza. Al hombre le dio para que señoree en la tierra, ya la mujer la creó para que sea compañía del hombre, para que lo ayude al hombre. Así que como Dios vio al hombre solo, dijo, le haré ayuda idónea. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre y la mujer estén juntos. Así que si tú dices, ay no, yo me voy a quedar soltero y soltera toda la vida, esa tampoco no es la voluntad de nuestro Dios. Algo que Dios tenga, algo grandioso para ti, como Pablo que no se casó, bueno, ya esa es una excepción, pero la Biblia nos enseña que Dios lo vio al hombre solo y le hizo su ayuda idónea. Esa es una de la voluntad de nuestro Dios. Así que animémonos cada día y yo te invito a que tú hagas esta oración. Si estás separado porque no has hecho la voluntad de Dios, reconcíliate a través de esta oración. O si no has nunca recibido a Cristo, repite conmigo esta oración y digamos así: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora yo te pido que se haga tu voluntad en mi vida, que tu reino y tu gobierno se establezca en todo mi ser, porque hoy te recibo, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo deseo y anhelo con todo mi corazón hacer tu voluntad. Ayúdame con el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Anímate y continúa con esta enseñanza de los discipulados. Es muy interesante para el crecimiento de vuestras vidas. Hasta pronto y estaremos en una nueva oportunidad. Bendiciones.